Testifico que el Señor nos anunciaba a mi esposo y a mí que vendrían tiempos de escasez, pero que no nos preocupáramos porque no nos faltaría con nada. Así fue como los dos nos quedamos sin empleo desde inicios del 2019. Sin embargo, el Señor nos permitía hacer trabajos esporádicos para suplir nuestros gastos básicos hasta que empezó la pandemia. Pero el Señor prometía a través de nuestra hermana María Luisa que iba a dar sustento y ayuda a su iglesia, promesa que vimos cumplida en nuestro hogar, porque aparecieron muchos ayudadores, tanto de la iglesia como de nuestra familia, que nos regalaban dineros y mercados que hasta pudimos compartir con algunas familias que también necesitaban. No obstante, las deudas poco a poco se iban incrementando y en medio de esta situación de confinamiento era casi imposible conseguir un empleo. La hermana nos exhortaba a buscar la manifestación de Dios desde nuestras casas. Fue así como una noche mi esposo se dispuso a leer la Biblia, a alabar y a orar a nuestro Dios, y en medio de la oración el Señor le hizo la siguiente promesa: conforme me has pedido, yo le daré ese empleo a tu esposa, también te daré ese empleo a ti y verás mi promesa cumplida en muy pocos días. El Señor se glorificó porque al día siguiente me llamaron de una entidad muy importante solicitándome que enviara mis documentos para firmar contrato laboral, lo cual me sorprendió muchísimo porque no presenté ni una entrevista. Al siguiente día, mientras yo firmaba el contrato, mi esposo aplicó una convocatoria laboral y después del proceso de selección obtuvo el trabajo, confirmando así el Señor el cumplimiento de su promesa de darnos empleo en plena pandemia. Y para terminar, hermanos, el Señor siempre nos había hecho la promesa de tener descendencia, lo cual anhelábamos con todo nuestro corazón, pero por la dura situación económica nos habíamos abstenido, porque veíamos que no era el mejor momento, y sin nosotros buscarlo, el Señor me permitió quedar embarazada, eligiendo Dios su tiempo que es perfecto y no el nuestro para concedernos descendencia. Hermanos, todo esto lo testifico para glorificar y enaltecer el nombre de Dios y para reconocer el respaldo tan grande que le da a nuestra hermana María Luisa. Testifico para enaltecer la gloria de mi Padre Celestial. A principios y comienzos de año me encontré en unas situaciones muy difíciles. Una de ellas fue que no pude reunir el dinero para poder realizar mi segundo semestre de Derecho. Eso me puso muy triste, me sentí un poco mal porque mi sueño y mi deseo siempre ha sido estudiar para ser un profesional. Además de eso, el enemigo me seguía atacando, llenando de tribulaciones. Fue un comienzo de año muy difícil, sin generar ingresos, desempleado. Las personas con quien convivo, con las que me rodean, siempre me estaban incitando y diciendo cosas que me hacían sentir muy mal, muy triste, que tal vez eran cosas que ellos se creían o veían en mí porque yo no estaba trabajando, no tenía ingresos, que qué pensaba de todo eso, pero en una de las profecías que logré recibir antes del COVID, la pandemia, el Espíritu Santo me decía todo lo que estaba pasando, Él lo había permitido y que sabía que yo me ponía muy triste a comentarios negativos que hacían las personas que me rodeaban. Pero también me dijo que Él me estaría bendiciendo en lo laboral y que sería en su tiempo. Es así como yo me aferré a esa promesa. Todos los días le pedía que me ayudara, me permitiera salir adelante y me diera esa bendición laboral. Hasta que ya pasaron 8 meses, mi Padre Celestial me dio la oportunidad de adquirir un dinero y yo así fue como tomé la decisión de realizar un curso de auxiliar de primeros auxilios y de camillero. Fue como empecé a ser diligente y regué hojas de vida en muchos hospitales y muchas clínicas, hasta cuando llegó la oportunidad. Nuestro Dios me bendijo. No más ayer firmé contrato. Hoy tuve la oportunidad de tener mi primer día en el sector de la salud y como camillero. En este momento donde es difícil conseguir empleo y más en un sector donde yo no tenía ni experiencia, Dios puso ayudadores y la gracia en mí para que mi proceso de selección fuera uno de los mejores y así fuera seleccionado para el cargo de camillero. Todo lo testifico para enaltecer la gloria y la honra sea para nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, voy a testificar para honrar y glorificar el nombre de mi Padre Celestial. Hace aproximadamente unos 3 años estoy viviendo en una región de El Chocó, Colombia, en el cual es muy difícil acceder a los empleos, pero el Señor me venía diciendo que me estaría dando un empleo. Me dijo antes de la pandemia que era un empleo que me iba a gustar mucho. Yo meditaba y pensaba y yo decía, debe ser difícil, debe ser complicado que le salga a uno un empleo en medio de esta pandemia. Yo también me empecé a sentir muy nerviosa, aunque acá no había llegado el virus, y yo pensaba y yo decía, no,
pues si yo no he conseguido empleo antes de la pandemia, ahora menos voy a conseguir empleo, así que me voy a quedar en la casa, no voy a salir y voy a solo que salga mi esposo, hermanos, y testifico que apenas llegó el virus acá y inmediatamente me salió un empleo, me llamaron de ese empleo. Y yo pensaba, y yo decía, Dios mío, mira, es aquí donde tú estás probándome la fe, probándome la confianza en ti. Le oré al Señor, le pedí y le dije, sí, Señor, acepto este empleo. Me fui a trabajar, hermanos, y cada día me gustaba más mi empleo. Y yo le oraba al Señor en medio de las oraciones de la hermana María Luisa. El Señor me fue libertando, hermanos. Yo le dije, Señor, yo confío en ti. Y el Señor me fue quitando todo nervio, todo miedo, hermanos. Y es así como ahora, ya aproximadamente 3 meses, estoy gozando de esa gran bendición, con un buen salario, hermanos. Por eso quiero testificar para honrar el nombre de mi Padre Celestial. En días pasados mi yerno se empezó a sentir muy mal, con síntomas de COVID. Llevaba varios días enfermo, de tal manera que tomó la decisión de tomarse una prueba de COVID rápida, al cual salió positiva. Después de 2 días decidieron remitirlo a un hospital para internarlo, puesto que se sentía bastante mal, con dificultad para respirar, mucha fiebre, dolor de cabeza, que no se calmaban con los analgésicos que le estaban suministrando. Mi hija me llamó muy preocupada por esta situación. Le respondí a mi hija que lo único que nos quedaba era colocar la salud de su esposo y la vida en las manos del Señor, que oráramos. Ella me llamó a eso de las 12 de la noche. Yo me arrodillé ante mi Señor junto con mis nietos. Le pedimos por la vida de mi yerno. Le pedimos al Señor que tuviera misericordia. Permite, Señor, una oportunidad a mi yerno para que conozca de ti y disfrute de tu maravilloso evangelio. Así es como el Señor me escuchó, y a eso de la 1 de la mañana mi hija me volvió y me habló diciéndome que el médico internista lo había valorado y que había decidido que no había necesidad de internarlo en el hospital, que en ese sitio sí se podía contaminar y poner peor su salud. Así se ha manifestado el Señor. Mi yerno ha ido recuperando poco a poco y su familia está bien. Ha tenido síntomas, pero muy manejables, sobre todo los niños. Mi hija también tuvo COVID, pero se manejó en casa. Y yo, que soy una persona de 53 años y que he estado también con ellos, viviendo en casa de ellos, a pesar de mi edad y de algunas enfermedades que tengo, he estado muy bien, he estado bien de salud, y esto lo testifico para dar gracias a mi Padre Celestial por su misericordia, por escuchar mis oraciones. He testificado para honrar el nombre del Señor. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Quiero testificar para la honra y gloria de Dios que en estos momentos difíciles de pandemia yo estoy maravillada con la grandeza y misericordia de Dios en mi vida y de los míos. En verdad, siento que humanamente no soy capaz de asimilar o entender la grandeza de la manifestación de Dios. Nada me hace falta, por lo contrario, todo me sobra. Aún no esté trabajando, el Señor me tiene abundado en todas las cosas. Mi dinero aumentó y así vi cumplida la promesa de Dios cuando me decía que me iba a dar dineros para que yo pudiera ayudar a los míos, porque Él veía como yo me preocupaba con ellos. Es así, con vuestra la abundancia que Dios me dio, yo puedo ayudar a mis familiares en tierras lejanas, siendo que muchos de ellos viven del día a día de sus vendas. Quiero compartirles también que al inicio del aislamiento yo me preocupaba un poco con mi niño de 6 años, que es autista, tiene autismo. Yo me preocupaba cómo iba a mantener las distancias sociales y todos los requisitos de higiene para protección contra el coronavirus si mi hijo, por el autismo, se toma cosas del piso, pasa la lengua en las paredes, toca objetos en la calle y pone la mano en su boca. Él no entiende distancia social. Es así que Dios me dio una experiencia
Un día estaba yo y mi hijo en la cocina y cuando yo levanto la tapa del lugar donde estaba el pan, la tapa se resbala de mis manos y empieza a caer en punta en dirección a cabeza de mi niño. La tapa es de madera, puntiaguda y un poquito pesada. Al instante yo pienso, ay, que el niño se va a quedar muy malo con el accidente, que tendré que llevar a las urgencias del hospital. Hermanos, mientras pienso eso, veo como la tapa se enderecha, como si tuviera una mano por bajo, pierde velocidad y cae con la parte plana suavemente en su cabeza. Hermanas, los digo que fue mayor mi susto que el dolor que mi hijo sintió. Entendí que Dios me estaba diciendo que no me preocupara porque Él se encargaría de me ayudar en las cosas que yo no podía controlar. Es así que ni nosotros ni mi parentela se contaminó de COVID. Para terminar, quiero decirles que vi la mano y la misericordia de Dios con el incendio que hubo en el edificio donde habito. Una tarde mi hijo me dijo, mami, hay fumo. Cuando yo voy a mi sala, yo veo entrar por mis ventanas un fumo muy oscuro, denso, tóxico. En mi corazón sentí como si alguien me dijera, sale ahora, porque si te quedas, morirás. Es así que empiezo a vestirme y a mi hijo muy rápidamente y mientras lo hago, mis vecinos baten en mi puerta gritando, fuego, fuego, sale que el fuego es por debajo de tu casa, fuego, fuego. Los bomberos vienen al instante que nosotros salimos de la casa. Les explico que mi casa es en el 5º y 4º piso y en mi edificio todo el tercer piso es estacionamiento. Entonces, uno de los coches que estaba parqueado justo por debajo de mi casa se incendió. Doy las gracias a Dios porque el auto no explotó. Además, no había ningún otro auto cercano de él. El coche se quemó solo y los bomberos apagaron el fuego muy rápido. Hermano, Dios es tan grande, tan misericordioso que nada se perdió, solamente el coche que ardió. Nadie murió, nada fue destruido. Mi casa, hermano, se quedó muy bien sin ningún daño. Es como si nada hubiera acontecido. Yo digo, fue muy bien. Hermano, yo me siento muy protegida, mí y mi hijo. Es como si viviéramos en un oasis, como si Dios nos tuviera en una burbuja donde nada se pasa, nada de malo se da en mi vida, hermanos. La honra y la gloria sea para Dios. Yo soy muy feliz. Es como si estuviera viviendo en el cielo, en aquella sillón celestial donde fluye leche y miel, porque es muy, muy grande la protección y el respaldo de Dios. Por todo eso, yo doy la honra y la gloria a Dios.